cuando estábamos trabajando en los proyectos de MAPA, de monitorización de 24 horas, y lo que son el control cardiovascular en la farmacia, que somos un punto de referencia para tomar la tensión arterial. Y a veces nos encontrábamos con que el aparato de la tensión nos avisaba que había una arritmia y no éramos capaces de saber esa arritmia si era de importancia o no. Entonces descubrimos un mundo nuevo y así desarrollamos el proyecto, ¿no? Que es Axon Ictus. Básicamente es una intervención profesional de derivación, ¿no? En eso vamos a ver un poco lo que es la prevalencia de los ictus y cómo se puede prevenir, pero básicamente el ictus es una enfermedad que impacta sobre unas 100.000 personas al año en nuestro país, ¿no? Y digo, esas personas son los que la sufren, pero realmente la implicación es casi el triple, ¿no?, de toda la familia a las que afecta esta enfermedad como cuidadores y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, la única forma de actuar con el ictus realmente sería evitándolo de la mayor medida posible, ¿no? Y la única forma de verlo es qué tipo de ictus son los que suelen haber. No son todos los ictus sobre los que podamos actuar, pero sí hay un grupo de ellos que son fundamentalmente los que provienen de la parte isquémica, que podrían tener una fase de prevención que nosotros podemos actuar, ¿no? ¿Cómo se haría? Pues controlando los factores de riesgo. Aquí hemos visto incluso con multicéuticos que se puede utilizar, se puede abordar este control de factores de riesgo. Y la otra vía es detectar de forma muy precoz los tratamientos de las enfermedades cardiológicas que sean embolizantes, ¿no? ¿Y esa cuál es la principal de todas ellas? Pues es la fibrilación auricular. La fibrilación auricular es una enfermedad muchas veces silente, el paciente no lo sabe, y es uno de los principales riesgos de que aparezca un trombo en la aurícula que se desplace hacia el torrente circulatorio y nos bloquee una parte del cerebro, ¿no?, isquemizándolo, ¿no? Se caracteriza a nivel de, solo se puede detectar haciendo un electro, y ese electro tiene unas particularidades muy concretas que los definen claramente, y es una taquiarritmia, suele ser una arritmia que cuando es con taquicardia es más peligrosa, y lo que ocurre es que la aurícula está contrayéndose de forma irregular y no efectiva, ¿no? Eso provoca un trombo, ¿no? Y a nivel del electro, pues desaparece una onda, la onda P, y además los pulsos son irregulares. Eso es lo que le caracteriza, ¿no? Cuando estábamos viendo esto, revisando la metodología, nos encontramos en el mismo año la publicación de la guía de la Sociedad Europea de Fibrilación Auricular, de Cardiología, y en ese mismo protocolo innovaba diciendo que a los pacientes con fibrilación auricular habría que tratarlo como un equipo multidisciplinar, donde esto es un error, no es mío, es un error de la traducción probablemente, ¿no?, donde el farmacéutico tenía que estar presente. No creo que sea intencionadamente que estemos doblemente presentes, pues seguramente hay una errata, ¿no? Pero sí que fijaros que nos posiciona como uno de los profesionales sanitarios que está más cerca del paciente en la misma línea de actuación que el cardiólogo o los cuidadores, ¿no? Entonces, con la tecnología ha evolucionado, porque la única forma de detectar una fibrilación realmente es con electro, y la tecnología nos ha dotado ahora de muchos aparatos, incluso teléfonos, relojes que hacen electro, y esos aparatos nos da una posibilidad más, que es poder medir de forma muy fácil un electro en la farmacia, ¿no? Nosotros nos encontramos con vimos que tiene validación clínica y tiene una calidad y una sensibilidad y una sensibilidad muy alta, donde uniéndolo a una aplicación del teléfono, simplemente poniéndolo cerca, nos hacemos un mapa. El aparato, no sé si lo habéis visto algunos, pero vamos, es un aparatito así de pequeñito, donde ahí tiene los electros, los electrodos, y aquí simplemente conectado con el teléfono nos hace un electro, ¿no? Y simplemente haciendo esto, en los algoritmos que tiene, nos evitamos tener que hacer un análisis de las ondas P y de una revisión de una analítica de un electro, aunque podríamos ver que en un electro con fibrilación hay irregularidades y estos cambios de la onda, pero el programa tiene unos algoritmos suficientemente válidos como para que simplemente haciéndolo ya nos va a decir si hay o no hay una posible fibrilación auricular, que nos lo da directamente en la revisión del aparato, ¿no? De esta forma, de forma muy rápida, podemos detectar a un paciente que ha tenido una arritmia
y ver qué tipo de arritmia es. Si esa arritmia es fibrilación auricular, ojo que estamos ante un peligro importante, ¿no? Eso nos dio pie a trabajar sobre esto, porque claro, no íbamos a derivar a todo el mundo a urgencia, entendíamos que había que organizar un poco todo esto. Nos reunimos, estábamos en Cádiz, allí fue donde nació, y nos reunimos con el responsable en ese momento del servicio de cardiología del Hospital Puerta del Mar, que es el referente en la provincia, que era el responsable de rehabilitación cardíaca. Todos los que venían de una intervención, o sea, un problema cardíaco, tenían que pasar por su servicio. Nos reunimos también con una médico de familia que era muy proactiva con nosotros para definir un poco dónde estábamos, y nosotros dos, Alberto y yo, que somos nos llaman los alberquicos porque siempre vamos juntos a todos lados, ¿no? Y aquí quisimos diseñar qué hacíamos cuando nos encontrábamos con pacientes con esta fibrilación, ¿no? Y llegamos a un algoritmo sencillo que nos dijera a cualquiera que iba a trabajar sobre esto qué hacer en esas circunstancias sin tener que complicarte la vida, ¿no? Y era muy fácil, y es, primero, si encontramos un paciente que le tomamos la atención y tiene el pulso irregular, lo que haremos es hacerle un electro, y cuando le hagamos el electro con Orcardia, si nos sale que tiene una posible fibrilación auricular, pues analizaríamos en qué circunstancias de riesgo nos encontrábamos. ¿Qué es lo que vamos a evaluar en esas circunstancias? Pues 1, la sintomatología, y 2, la frecuencia cardíaca. Un límite en la frecuencia cardíaca que nos posicionamos en 110 latidos por minuto, donde a partir de ahí hacia arriba hay un riesgo extra y el paciente hay que hacer tomar decisiones sobre él. Y la sintomatología, que también una sintomatología asociada a la fibrilación, que suele ser disnea, nerviosismo o presión torácica. Los pacientes lo expresan como: tengo aquí el caballito, dice alguno, ¿no? Tengo un caballito, ¿no? El caballito es que tiene una fibrilación auricular y está pasándolo mal, ¿no? Pues cuando hay una sintomatología y el pulso es alto, nos determina el algoritmo qué hacer. ¿Dónde estamos? Si el pulso es por debajo, pero tiene síntomas, habría que derivarlo de forma preferente a su médico de cabecera. No hace falta que vaya a urgencia, puede ser a urgencia del centro de salud o pedir cita rápido con su médico de cabecera. ¿Dónde tendríamos mucho más problemas? Cuando el paciente tiene síntomas y la frecuencia cardíaca está por encima de 110. Este es un paciente que hay que derivar urgentemente a urgencia, y además de hacer una derivación profesional, hemos hecho un electro, le daremos el papel del electro y le haremos una carta de derivación. Mira, paciente que presenta estos síntomas, ha acudido a farmacia y te lo derivo porque me ha parecido esto, ¿no? Si el paciente está asintomático y el pulso está por debajo de 110, no tenemos una emergencia, simplemente pide cita con tu médico, toma los datos estos y tu médico ya te entrará en el proceso, porque tiene que ir a revisión cardiológica y ahora tendrán que hacer el electro y pruebas, ¿no? Y si el paciente es asintomático pero el pulso es muy alto, pues entonces lo derivaremos también de forma preferente o bien al centro de salud o al médico de urgencia. Este es un paciente que habría que mandar a urgencia del centro de salud al menos, ¿no? No hace falta ir a urgencia. Date cuenta que esto lo diseñamos cuando la pandemia, que teníamos que intentar no colapsar las urgencias, ¿no? Y después pues nos podemos encontrar también que lo que tendremos cuando sale en el electro, una bradicardia o alteraciones de otro tipo, o taquicardia simplemente. En ese caso también hay que derivar. De hecho, en el proyecto nos hemos encontrado con las bradicardias una actividad interesantísima, ¿no? Y los pacientes, esos son los pacientes de novo que nunca han tenido una fibrilación. Cuando ya conocemos un paciente que tiene una fibrilación conocida y está tratado con anticoagulantes, también puede ser que en un momento determinado esa fibrilación se le descontrole y necesitamos derivarlo en ciertas circunstancias, ¿no? No siempre a urgencia, como habéis visto, incluso si el paciente está asintomático y el pulso está en menos de 110, aunque tenga fibrilación auricular, como está tratado con anticoagulantes, no hay que hacer nada. El paciente está bien y puede seguir su vida normal, ¿vale? Bien, esto requería ponerlo en marcha y, lógicamente, nosotros en Andalucía estamos trabajando con una plataforma que pusimos en marcha desde el Consejo Andaluz, que es Axon, y en Axon lo que se está haciendo es crear la historia farmacéutica del paciente andaluz. Es un paciente de una historia compartida, ¿no? Y es importante esto, un hecho clave para la salud de estas personas, que quede reflejado en su historia, para que si se cambia de zona o va a otra farmacia, tenga reflejado en su historia lo que le está pasando, ¿no? Entonces decidimos no hacer ninguna aplicación específica de acción, sino utilizar la plataforma por los procesos normales que tenemos diseñados,
utilizaríamos tratamiento para registrar sus tratamientos, los parámetros para tener el control de las tensiones, las fibrilaciones o incluso los resultados de los electros, y un módulo de visitas que podemos ir registrando ahí pues todo lo que hablamos con los pacientes para tener un seguimiento, ¿no? Y también hay un módulo de documentos e informes donde cargaremos tanto los electros que le hagamos como los informes que vengan del médico para tenerlo documentado en su historia clínica, ¿no? Y en eso, pues en cada pantalla tendremos una necesidad, por ejemplo, en las visitas, pues la podemos utilizar como una forma de referente para mis propias visitas o utilizarlo como hoja de derivación que también se convierte como un editor de informes, ¿no? Y de aquí no quisimos hacer una aplicación directamente, sino utilizar todo Axon en general para ver si éramos capaces de hacerlo. Y decidimos lanzar el pilotaje con farmacias en todas las provincias de Andalucía. Fueron 195 farmacéuticos en ese inicio que comenzamos a hacer el pilotaje. Entregamos, llegamos a unos acuerdos y 150 mapas cardias se entregaron a los farmacéuticos. Hay menos cardias que farmacéuticos porque ya habíamos farmacéuticos que teníamos nuestros propios cardas, y lo que se hizo fue una webinar con el cardiólogo que desarrollamos el proceso y farmacéutico, uno de nosotros, dando la formación suficiente como para que todo el mundo tenía la capacidad de hacer esa derivación sin ningún tipo de miedo ni intervenciones, ¿no? Actualmente, bueno, esto ya está anticuado porque usa una presentación más antigua, estaremos ahí 400 o 500 electrocardiogramas registrados en la aplicación de pacientes, y los resultados normalmente suelen dar, la gran mayoría dan un paciente que tiene un ritmo sinular, ritmo normal, no tiene problema de fibrilación auricular. Sí que nos hemos encontrado un grupo importante de pacientes con posible fibrilación auricular, no todos de novo, pues muchos de pacientes que ya estaban tratados, pero de ahí sí hay de novo, puede haber como unos 40 pacientes de novo, que ya es una circunstancia alta, porque solamente con uno, date cuenta que lo que estamos es salvándole la vida probablemente o su calidad de vida del resto de su vida, ¿no? Solamente con uno ya merecía la pena. Realmente el proyecto no estaba orientado hacia un estudio de investigación si íbamos a descubrir fibrilaciones o no, eso estaba claro que lo íbamos a descubrir, sino si éramos capaces de abordar este tema desde la farmacia, y todos los farmacéuticos de distintos tipos eran capaces de hacer esas intervenciones, ¿no? Entonces, efectivamente, la pertinencia del servicio hemos visto que simplemente con que yo detecte a una fibrilación ya me ha merecido el esfuerzo, la pena, porque le hemos salvado vidas de personas, con lo cual es un servicio muy pertinente. En la posibilidad de implantación esto de forma generalizada, vemos que efectivamente se puede hacer, es muy sencillo, es un protocolo de derivación muy claro, no tiene ningún problema y es muy fácil, no necesitamos tampoco un cardia de esto, poco está 110, 120, 140 euros, que eso no es dinero. Y después queríamos ver si en el pilotaje necesitábamos hacer alguna aplicación específica para que ayudara al farmacéutico a seguir eso hacia adelante con facilidad, para tener la documentación de la historia clínica, ¿no? Por supuesto, había que ver si nosotros como farmacéuticos aceptábamos bien, de buen agrado, hacer esto en la farmacia o no, ¿no? Y yo, quizás lo que más lo define, o más que resultados de análisis de números, yo me quedo porque en el pilotaje hicimos varios grupos de WhatsApp para que todo el mundo pudiera presentar o bien los casos que me habían pasado o dudas, y de esta forma ir resolviéndolas. Pero cuando me puse a revisar los WhatsApp, lo que más me impresionó fue cómo cada uno contaba lo que le había pasado con sus pacientes. Y esto yo creo que es mucho más importante de lo que yo pueda contar, ¿no? Pues estos son casos concretos, ¿no? El viernes por la mañana detectamos un ritmo irregular, le hicimos un cardia y salió la posible fibrilación con más de 115 pulsaciones por minuto. Lo derivamos a urgencia, al centro de salud con la documentación, y acaba de venir de urgencia agradecidísima, y allí le dijeron que efectivamente tiene confirmada esta patología, tiene cita preferencia con el cardiólogo en el hospital, porque es importante que le metan mano. El paciente iba agradeciendo todo esto, ¿no? La hemos citado para ver el diagnóstico que tenía. Esa información se metió en Axon, le pusieron directamente un Clexane para que vea que el paciente estaba feliz, y eso hacía que el farmacéutico
pues también lo fuera, ¿no? Porque había ayudado a una persona probablemente a tener una patología mucho más grave, ¿no? Casos como nuestra primera fibrilación. He tenido un paciente con una FA diagnosticada, se cita con el hematólogo, cardiólogo de Madrid, la Cresquita, y allí le han dicho que dónde le han hecho esto, que por Dios, ¿esto qué es?, ¿no? En el centro de salud. Los miedos que tenemos es que voy a derivar al médico y puede decirme algo, ¿no? Lo que le va a decir es que gracias a Dios que le has hecho eso, porque es que si no, este paciente podíamos o fallecer o estar lesionado para toda su vida, ¿no? En un informe de alta de atención al paciente, varón con 75 años, que viene a la cardiología por sospecha de... Resulta que con molestias atípicas, de síntomas que hemos hablado antes, en la farmacia, al detectar la frecuencia irregular, la derivan y su frecuencia aparece como una fibrilación diagnosticada, ¿no? En el informe de alta ya están dando las gracias a la farmacia diciendo habéis hecho bien con lo que estáis haciendo, ¿no? Pacientes con tensiones muy altas, dolor de cabeza y sale la fibrilación auricular, se va a urgencia, le ponen heparina, le dicen que tiene que ir en un mes al cardiólogo y el paciente va a la farmacia a decirle que por favor esto lo hagan, ¿no? Entonces, el signo que más aparece en este grupo es aplausos de unos a otros y de lo fácil que es intervenir y la repercusión tan grande que tiene sobre la vida de una persona esta pequeña intervención, que es muy sencilla. Yo creo que es lo más sencillo que yo he hecho en la formación jamás y que más repercusión ha tenido, sin duda, ¿vale? Sin duda. Entonces, ¿es factible hacerlo en la farmacia? Por supuesto, es muy fácil, no requiere nada más que un poco de formación y querer hacerlo, ¿no? Yo diría que necesario y obligatorio. Yo diría que obligatorio, debería ser obligatorio que todas las farmacias diéramos este paso, que además de toda la atención le hiciéramos un electro en un momento determinado, porque es que eso le va a salvar la vida a una persona. Es importante, ¿vale? En la Sociedad Española Europea de Cardiología lo dice, el cardiólogo, el farmacéutico tiene que estar ahí, y tiene que estar ahí para hacer una prevención primaria, ¿no? Necesitamos saber si dentro de Axon, que es la plataforma de historia digital, necesitaba hacer una aplicación específica y creemos que probablemente sí, hay que hacer alguna adaptación para que sea más sencillo la documentación de toda esta patología y hacernos responsables como profesionales sanitarios. Se nos llena la boca diciendo que somos profesionales sanitarios y lo somos cuando seamos capaces de documentar una historia clínica. Si no, no somos profesionales sanitarios. Tenemos que documentar esa historia clínica del paciente porque es algo importante para él, no para nosotros, ¿no? Y bueno, pues desarrollamos cursos de formación como servicio en el Consejo Andaluz, de forma que ponemos un plan de formación, este fue el último que hicimos, ¿no? Se hace una parte por vía online con la plataforma y después se buscan formas de obtener el cardia más económico para que puedan la farmacia que quieran hacer. La intención nuestra es implantarlo en las más número de farmacias posible porque es importante para nuestros pacientes, ¿no? Y muchas gracias y espero que os haya gustado y os animéis a hacer esto, por favor, ¿vale?